Muy buenos días nuevamente a todos los estudiantes. Vamos a continuar con la clase, con la anterior unidad que habíamos tenido sobre los sistemas de conversión entre unidades de los distintos sistemas, conversión entre los distintos sistemas. Ya habíamos visto cómo se convierte un número decimal a cualquier otra base, ya sea binaria, octal o hexadecimal. Ahora vamos a ver a la forma inversa. Vamos a convertir un número de otro sistema al sistema decimal, ¿no? Vamos a ver cómo se convierte. Vamos a empezar. El método más sencillo y el que siempre se utiliza es el método de la descomposición polinómica, que se llama, donde se aplica o se utiliza el teorema fundamental de los sistemas numéricos, ¿ya? ¿Qué nos decía este teorema fundamental de los sistemas numéricos? Haciendo un pequeño repaso, un pequeño recuerdo, nos decía que cualquier número de cualquier sistema puede ser representado mediante la sumatoria de todos los símbolos permitidos de ese sistema multiplicado por la base de ese sistema que queremos convertir, ¿no? Puede ser binario, octal, hexadecimal, etc., ¿no? Donde va a ir variando esta sumatoria desde desde menos k, que serían los decimales, va a ir variando hasta n, que va a ser la cantidad de números de la parte entera, ¿no? Este teorema vamos a utilizar para poder convertir un número binario. Por ejemplo, este número que está en el sistema binario, lo vamos a convertir al sistema decimal, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar este teorema, la sumatoria, ¿no? Primer paso, ¿ya? Vamos a hacerlo con pasitos, ¿ya? Si ustedes se aprenden de memoria los pasos, no van a tener ningún problema. Primer paso, ¿qué hacemos? Voy a enumerar, yo necesito saber este i, este valor de i necesito saber, es el valor, la posición de este símbolo permitido, ¿verdad? ¿Qué posición ocupa? Entonces voy a empezar a enumerar de derecha a izquierda y voy a empezar siempre por el 0, ¿ya? Entonces, este 0 va a ocupar la posición 0. Este 1 va a ocupar la posición 1. Este otro 1 va a ocupar la posición 2. El siguiente número, que es el 0, va a ocupar la posición 3. Y finalmente, este último número 1 va a ocupar la posición 4. Es muy importante poder enumerar. Esto se llama I. Es la cantidad, o N también, ¿no? Es la cantidad de dígitos de la parte entera. Hemos dicho que en este momento vamos a trabajar solamente con números enteros. Más adelante vamos a trabajar con números negativos y con números decimales. Pero por el momento vamos a hacer solamente números enteros, positivos, ¿ya? Una vez hecho esto, enumerado de derecha a izquierda la cantidad de dígitos, la posición que ocupa, yo voy de izquierda a derecha, voy a aplicar este teorema, ¿no? ¿Qué dice ese teorema? Aquí está la n, cualquier número, voy a averiguar cuánto es este número, ¿no? De este número binario en decimal, ¿a cuánto equivale? Dice, voy a poner el símbolo permitido de acuerdo a la posición que ocupa, ¿no? El DI. Voy a empezar de izquierda a derecha, de mayor a menor. Voy a empezar por el número 4, por la posición 4, mejor dicho, no por el número 4, por la posición 4. El símbolo permitido es 1. Entonces voy a poner 1 por la base del sistema es 2. Símbolo permitido por la base del sistema. Y voy a colocar también el I, que es la posición que ocupa, ¿no? Aquí ocupa la posición número 4 y la base del sistema va a estar elevado a la potencia 4, ¿no? Ya está. Símbolo permitido, la posición que ocupa por la base del sistema elevado a la posición que ocupa ese símbolo permitido.
Ahora voy a hacer más. Pero para no confundirme, le voy a poner paréntesis, ¿ya? Porque a veces se confunden y primero hacen la multiplicación y luego la suman, ¿no? O la potencia, primero suman y luego lo elevan a la potencia. Más, entonces, voy a pasar con el siguiente dígito, que sería el 3, con este. El símbolo permitido es 0, ¿no? Aquí está 0. Entonces voy a poner 0 por 2 elevado a la potencia A. Me voy a fijar qué posición es. A es el número 3. El I vale 3. Posición 3. Subíndice 3 para el símbolo permitido y potencia 3 para la base del sistema. Entre paréntesis para que no se mezcle. Más, dice, porque es sumatoria. Tengo que hacer lo mismo con todos los símbolos permitidos hasta llegar al 0, ¿no? Más entonces. Siguiente símbolo permitido, vamos a tener el número 1. Este número 1 y la posición 2. Entonces voy a decir 1 por la base del sistema, que es 2, y ambos van a estar la posición número 2, índice 2, y elevado a la potencia 2. Cierro paréntesis. Más, voy a seguir. Siguiente símbolo permitido. El siguiente símbolo permitido es nuevamente el 1. Entonces voy a poner 1 por 2 y voy a colocar el subíndice que le corresponde, que en este caso sería el número 1. Índice 1 y elevado a la potencia 1. Y finalmente más el último símbolo permitido, que es el 0, y ocupa la posición 0. Entonces va a ser 0 por 2, que es la base del sistema, y elevado a la potencia 0, porque ocupa la posición 0. Aquí también el subíndice I va a ser 0. ¿Listo? Ya he aplicado, he desarrollado el teorema fundamental de los sistemas numéricos, o también conocido como descomposición polinómica. Ahora solamente me queda realizar cálculos, ¿no? Necesito hacer operaciones, necesito desarrollar estas operaciones indicadas en los paréntesis. El primero, 2 elevado a la cuarta, va a ser 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Multiplicado por 1, me va a dar 16. Lo mismo hago en el siguiente paréntesis. 2 elevado al cubo va a ser 2 por 2, 4, por 2, 8. Pero por 0 me va a dar 0. Lo mismo hago con el siguiente. 2 por 2, 4, por 1, 4. Lo mismo con el siguiente. 2 por 1, 2, por 1, 2 también. El siguiente, 2 elevado a la 0 es 1, pero por 0 me va a dar 0. Bien, ya he realizado las operaciones indicadas en cada paréntesis. Y como último pasito voy a hacer las sumas. Lo que tengo que hacer es sumatorio, ¿no? No se olviden. Realizando estas sumas voy a tener 16 más 0 es 16, más 4 va a ser 20, más 2 va a ser 22, y más 0 va a ser 22. ¿Listo? Este número en binario, el 1, 0, 1, 1, 0, dice que en el sistema decimal equivale al número 22. En base 10. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento que se realiza para convertir un número binario a número decimal. Cualquier número binario del sistema de ceros y unos se puede convertir al sistema decimal
utilizando el teorema fundamental, ¿no? La sumatoria de los símbolos permitidos por la base del sistema. ¿Ya? Y ese mismo procedimiento, no sé si alguien tiene alguna duda de esto, si está comprendido. Bueno, disculpa, Inge, ¿podría volver a explicar? Es que, El digamos, de mí procedimiento ya se me corta ahí. en la que reemplaza Disculpa. la Y, en cómo tiene que ser eso? Es que me perdí en esa parte, no sé dónde sacó el 4 3 y todo eso lo demás. Ya, perfecto, muy bien. Sí me gusta que pregunten, que aclaren. Si no entienden algo, aquí es el momento de poder explicarles. Una vez más voy a repetir. El primer paso, yo tengo este número binario y me dicen conviértalo al número decimal en el sistema de base 10. Lo primero que tengo que hacer para aplicar este teorema es enumerar la posición que ocupan. ¿Qué posición ocupa cada uno de estos dígitos, de estos números, estos símbolos permitidos? ¿No? Para ello, yo voy a enumerar de derecha a izquierda, empezando con el primer dígito o primer número que está aquí. ¿Ya? Voy a enumerar empezando con el 0. Entonces, este 0 va a ocupar la posición 0. ¿Ya? Porque estamos empezando de derecha a izquierda. Este siguiente número, que es el 1, va a ocupar la posición 1. Y el siguiente va a ser la posición 2 y así sucesivamente. El siguiente la posición 3 y el último la posición 4. ¿Ve? Así es como yo identifico la posición, o sea, el I, la cantidad de dígitos de la parte entera. De ahí sale el 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Para que yo luego lo ponga como exponente, ¿no? Este se llama posición que ocupa cada dígito. Ese es el valor del I. La posición que ocupa cada dígito en el número binario. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Este resultado que hemos sacado, número 22, ¿de dónde sale? Dice su compañera. Este 22 sale de aplicar este teorema fundamental y de resolver esta sumatoria, ¿no? Nos ha salido 22. Y hemos dicho que este 22 es en base 10, ¿no? Es base decimal. ¿Ya? Entonces, este 22 es en base decimal. ¿Por qué? Porque hemos convertido este número binario a través del teorema fundamental, hemos convertido a un número que va a estar en base 10. Ahora, ¿cómo yo demuestro, cómo yo sé que este 22 en base 10 es igual a este número en base binario? Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo se hace la prueba? La prueba se hace al revés, pues, ¿no? Como se hace también en los números naturales, en el sistema decimal. Aquí está el número 22. Voy a convertirlo a binario. Voy a hacer divisiones sucesivas. 22 se divide entre 2, va a ser a 11, 0. 11 voy a dividir entre 2, 5. Por 2, 10, al 11, 1. El residuo, ¿no ven? La sobra. Este también es la sobra. Sigo dividiendo. 5 dividido entre 2. 2 por 2, 4. Al 5, 1. Este también es el residuo. Y finalmente divido el último 2 entre 2. Me va a dar a 1. Y el residuo va a ser 0. Si ustedes se fijan, ¿cómo convertíamos nosotros? Vamos a agarrar este último cociente y en sentido hacia arriba al revés, vamos a copiar los dígitos. Entonces va a ser 1, 0, 1, 1, 0. Y si ustedes se fijan, este número el número 22 hemos convertido a binario.
es este mismo número. ¿Eh? Entonces yo he demostrado que la conversión que he hecho de binario a decimal sale 22. Y he hecho su prueba, cómo he convertido de decimal a binario y me sale el mismo número que estaba aquí en principio. ¿Ya? Entonces yo estoy demostrando y comprobando de que efectivamente esa conversión que he hecho de binario a decimal me ha salido 22. Y es correcto. ¿Por qué? Porque cuando ese 22 de decimal lo he convertido a binario, me ha salido el mismo número de un principio, ¿no? El número binario al cual yo en un principio he convertido. Ahora sí se comprendió o tienen alguna otra duda o otra pregunta, esto va a entrar al examen. Va a haber una pregunta donde diga, convierta el siguiente número que está en sistema binario al sistema decimal, aplicando o utilizando el teorema fundamental. ¿Ya? Les estoy avisando, está grabado en el video, es pregunta de examen este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? Inge, disculpe una pregunta. Adelante. Esos números con paréntesis de 1 y digamos el asterisco y 2 y 4, ¿eso ya aparece o eso de dónde hay que sacar? Ya, muy bien. Les voy a explicar nuevamente. ¿Ya? ¿De dónde salen esto? A ver, otro colorcito, verde. ¿No? ¿De dónde sale este 1 por 2? ¿No? 1 asterisco quiere decir por 2. ¿De dónde salen estos números azulitos? ¿No? Estos números azulitos salen del teorema fundamental. De aquí salen, ¿no? De aquí. Esto es. De aquí sale. El teorema fundamental dice D por B. ¿Qué es la D? La D es un símbolo del sistema, es un número que queremos convertir. ¿Qué es el B? El B es la base de la cual vamos a convertir. En este caso la base es 2, porque este es un número binario. ¿No ve? Entonces la base del sistema es 2, porque estamos convirtiendo un número binario. Y el D es el símbolo, pero son los números. Pero y el I, o sea, ¿qué posición, qué número voy a poner? Voy a empezar por el 4 y es este número 1, la cuarta posición. De ahí que el primero es 1. Este número es 1 multiplicado por la base del sistema. ¿Y qué subíndice voy a poner? El I, la posición que ocupa. ¿No? Y así hago sucesivamente para cada uno de estos números, para cada posición, ¿no? Voy a ir en forma decreciente. Si empecé, ¿por qué puse número 4 aquí? Porque tenía 4 dígitos. Empezaron del 0, 1, 2, 3, 4 dígitos, 4 números, ¿no? En realidad son 5, pero empezando del 0, ¿ya? Entonces empiezo con el primer, de izquierda a derecha, el primero es el 1. 1 por la base del sistema, que es 2, elevado al I, que es la posición que ocupa ese número. En este caso es 4. Y así sucesivamente voy con el siguiente, que es el 0, que ocupa la posición, voy con este 0, que ocupa la posición 3, multiplicado por la base del sistema, que es 2. ¿Por qué 2? Porque es binario el sistema que estoy convirtiendo, ¿no? Elevado a la potencia 3, que es el I, porque ocupa la posición número 3 que he enumerado. Por eso es clave, muy importante, que lo primero que hagan es esto, enumerar los dígitos, la posición que ocupa, el valor de I. Eso es lo primero que se hace. Una vez teniendo, esto no necesitan hacerlo así escrito. Mentalmente pueden ustedes hacerlo. El que tiene esa capacidad de hacerlo lo puede hacer directo mentalmente. Pero los que no, podemos hacer así como yo he hecho, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. De derecha a izquierda. Enumero. Eso va a ser el valor de I. Bien. No sé si me dejé entender o todavía hay alguna duda más. Buenos días, yo tengo una duda. Buen día. En la fórmula, el menos K, ¿qué significa? Ya. Muy buena pregunta también. Este valor de menos K
este, significa que es la parte decimal del número. ¿Ya? Son los decimales. En este caso todavía no estamos usando decimales. ¿Ve? No hay parte decimal. Entonces nosotros vamos a empezar desde 0. De 0 hasta n. Así vamos a empezar. Este menos k significa que es la parte decimal de la coma a la derecha. Si por ejemplo tuviéramos este número binario con decimal, aquí tiene coma, entonces ¿cómo voy a enumerar? Voy a enumerar desde menos, sería menos 2, no, menos 3. Este va a valer menos 2. Este va a valer menos 1. ¿Por qué menos? Porque es la parte decimal. Ya con la parte entera, voy a empezar a enumerar. Este va a ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ve? Como hacemos, como hemos hecho en esta parte de aquí. Ese es el menos k. En realidad, este teorema funciona para números decimales también. Pero nosotros estamos, para no chiparnos con estos negativos, porque va a ser un poco complicado después multiplicar un número negativo por una potencia positiva, estamos haciendo solamente la parte entera. Por eso para nosotros, bueno, si ustedes quieren llamarlo, vamos a empezar nosotros con 0. Desde i igual a 0 hasta n. Así va a ser la parte entera solamente. Por eso aquí estamos enumerando desde el 0, 1, 2, 3, 4. Ese es el menos k, es el valor del i. En este caso el menos k es la parte decimal, pero nosotros todavía no vamos a utilizar eso. Más adelante vamos a ver cómo se hace de otra manera, mucho más sencilla. Dice, ese de los números 4, 3, 2, 1, ese de lo que le has puesto, ¿no ves? Es ¿Sí? un i binario, ¿verdad? Correcto, es un i imaginario, ¿no? Es el número de posición que ocupa, nada más. Vamos a hacer, miren, siguiendo otro ejemplo, pero esta vez con la base octal, ¿ya? Vamos a convertir este número 273 que está en base 8, vamos a convertirlo a base decimal, ¿ya? Con eso va a quedar un poco más claro, me imagino. Entonces, vamos a proceder. Aquí tenemos este número 273. Este número 273 está en el sistema octal, base 8, ¿no? Tiene 8 dígitos, 8 números permitidos. Y me está pidiendo, ¿no? En el examen, por ejemplo, va a decir, convierta el número 273 en base octal, base 8, a el sistema decimal. ¿Qué número es? En el sistema base 10. ¿No? Va a haber ahí una interrogante. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Paso número 1. Lo primero, enumerar. Correcto. Voy a enumerar de derecha a izquierda. ¿Ya? No se olviden, no es al revés. Si hacen al revés, está mal. De derecha a izquierda. Voy a empezar enumerando con el 0. Posición 0. El 7 va a tener la posición 1. Y el 2 va a tener la posición 3. Eso es lo primero que se hace, enumerar. ¿Y para qué me van a servir estos números de las posiciones que ocupan estos dígitos? Ese va a ser el valor del i de mi teorema que voy a reemplazar. Ese va a ser mi valor del i. ¿Ya? Y con eso... Tengo una duda. Sí. ¿Por qué 3? ¿No es 2 acaso? Ah, correcto. Era para ver si estaban atentos. Muy bien. Así La vía es. confiable. Ahí está. Número 2. ¿No? Miren que uno se ha dado cuenta de 68 que son ustedes. ¿Ya? Entonces, primer paso, enumerar. Y no equivocarse. 0, 1 y 2. Ese es el valor del i. Teniendo ese valor, voy a yo utilizar el teorema fundamental. ¿Qué me dice el teorema fundamental? Yo voy a hacer sumatoria, ¿no?
n es el número que yo voy a calcular, va a ser el resultado de una sumatoria, ¿no? Entonces voy a hacer esa sumatoria. Aquí voy a hacer. Ese n va a ser igual. Dice que tengo que hacer esta vez al revés, de derecha a izquierda. Voy a empezar con este dígito, ¿no? Es el mayor, el dígito mayor. Y voy a colocarlo aquí. Es el número 2. Voy a multiplicar por, si quieren ponen asterisco, puntito, lo que ustedes quieran. Es multiplicación por la base del sistema. ¿Cuál es la base del sistema? El 8, pues. 8. El 8. Muy bien. Están atentos. Algunos están atentos. Otros están volando, durmiendo todavía. ¿Ya? Esa es la base del sistema. Número permitido, que es el D, Sí, mal. por la base del sistema, que es B. ¿No? Eso estoy haciendo. Y lo voy a poner en paréntesis para que no se confunda con lo otro que voy a hacer. Se puede hacer sin paréntesis. Miren, aquí está hecho sin paréntesis. Pero yo les aconsejo, para que no se confundan, a un principio, hasta que aprendan, siempre es bueno ponerlo entre paréntesis para indicar que es de este número 2, ¿no? ¿Y cuál es la posición? ¿Cuál es el i que va a tener? ¿No? 2. El 2. El 2. Entonces el 8 va a estar elevado a la potencia 2 también. ¿Ah? Más, porque es sumatorio. Voy a pasar con el siguiente dígito. El siguiente dígito va a ser el número 7. 7 por, voy a multiplicar la base del sistema, 8. Ya, elevado a la ¿cuánto va a ser el 8? 1. Al 1, Inge. 1. Elevado al 1. Ve que ya están aprendiendo, ya están ya hichis, como dicen, ¿no? Siguiente. El último dígito, el 3. El 3 va a estar multiplicado por ¿cuánto? Por 8, Inge. Por 8 es la base del Elevado sistema. a 0, dice. Muy bien. Elevado a 0. Elevado a la potencia 0. Muy bien. Una pregunta, Inge. Adelante, pregunte, Adalid. ¿Se tendría que poner ahí necesariamente el 0 o porque no, no cambiaría nada, digamos? Sí hay que poner necesariamente el 0. ¿Por qué? Porque ustedes saben, Si no, significaría que hay la unidad. hay un tema, hay un teorema que dice que cualquier potencia, cualquier base, elevado a la potencia 0, es 1. No es 0, es 1. ¿Ya? Cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. ¿Ya? Por eso es bueno ponerlo, para que nos demos cuenta y nos acordemos. Ahora, si tú ya sabes eso, no hay problema, ¿no? Directamente puedes ponerle 1, ¿no? O el mismo número que es el 3, porque no va a cambiar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Antesito que continuemos. Inge, pero en el desarrollo de este ejercicio ahorita no vamos a usar ese, ¿no? Ese que vale igual a 1, ¿o sí? Sí, sí, ahorita lo vamos a utilizar. Aquí está, miren, lo estamos utilizando. Vamos a empezar por este de aquí, por este paréntesis. 2 por 8 al cuadrado va a ser 64. 8 elevado al cuadrado es 64, pues 8 por 8. ¿No ve? Y ese 64 tengo que multiplicar todavía por 2. Y eso recién me va a dar 2 por 8, 16. 2 por 6, 12 más 1, 12, 128. A ver. Lo mismo voy a hacer con este otro paréntesis. 8 elevado a la 1 va a ser 8 nomás. Pero multiplicado por el 7 me va a dar 56. Y ahora me toca este paréntesis. Aquí vamos a utilizar ese teorema. Cualquier base elevada a potencia 0 es 1. Entonces va a ser 3 por 1. No va a ser 3 por 8.
¿Ya? Mucho ojo, por favor. En el examen, cuidado si estén equivocados. Es 1. Por eso va a ser 3 por 1. Ahí estamos utilizando ese teorema. Y 3 por 1 va a ser 3. Ahora, para terminar, tengo que hacer la suma de este número más este número más este número. Sumatoria, ¿no? Y eso me va a dar un número de 8 más 6, 14, 15, 16, 17. Llevo 1, este va a ser 6 más 2, 8. Y queda un 1 de este, el 128. 187 en base decimal. Listo. Con eso queda convertido y respondido en el examen y van a tener sus primeros 20 puntos en el examen, ¿no? De esa manera ustedes van a convertir cualquier número base 8 octal a un número base 10 decimal. Preguntas. ¿Qué duda tienen? ¿En qué partecita siguen dudando todavía? Y Bien. disculpe, yo me quedé ahí donde la sumatoria, mi señal se me bajó y me quedé ahí. Ya. La sumatoria. Una vez que tenemos desarrollado las multiplicaciones, 2 por 64, 128. 7 por 8, 56. 3 por 1, 3. Tenemos ya los resultados parciales. Una vez teniendo esto, vamos a sumar 128 más 56 más 3. Y eso nos da un resultado de 187. Y ese va a ser el número en base 10. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, otra pregunta? ¿Por qué en base en 10? Es en base 10 porque este teorema de la sumatoria, nos dice que cuando yo desarrollo el binomio o una descomposición polinómica, si yo hago una descomposición polinómica, voy a convertir a base decimal. Siempre. Este teorema es para representar cualquier número en base 10. ¿Ya? Por eso es base 10. Este resultado es en base 10. ¿Por qué? Este número que estamos representando es para base 10. El teorema representa cualquier número de cualquier base, se puede representar en base decimal a través del teorema. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, seguidamente, también con el sistema hexadecimal. Vamos a hacer un ejercicio, un número con el sistema base 16, ¿ya? Y vamos a hacer de la misma manera. Vamos a utilizar el teorema nuevamente, ¿ya? Y este teorema nos sirve, nos ayuda a poder convertir cualquier número de cualquier otra base a base decimal. Por eso aquí dice decimal, decimal, decimal. Vamos a convertir a base decimal cualquier otro sistema. En este caso, en este ejemplo, vamos a convertir un número hexadecimal, base 16, a base decimal. ¿Cómo se convierte? Utilizando el teorema fundamental. ¿Qué nos dice el teorema fundamental? Nos dice que cualquier número de cualquier base puede ser representado en base 10 con la sumatoria de los símbolos permitidos, sus números, multiplicados por la base de ese sistema, donde i, la posición que ocupa, en este caso si es entero, va a variar desde 0 hasta n, ¿no? Y eso va a ir a la posición i elevado a la potencia i. Ese es el teorema. Eso dice. Vamos a utilizar este teorema para convertir, en este caso, este ejemplo, este número de aquí. ¿Qué número? La pregunta en el examen es decir, convertir el número 1 a
3F, que está en base 16, conviértalo a un número que esté en la base 10. Eso va a decir el examen, la pregunta del examen. Entonces, así va a ser la pregunta. Convertir este número que está en base hexadecimal, base 16, sistema hexadecimal base 16, a número decimal. ¿Cómo convierto? Utilizando nuestro teoremita que sabemos. Este teorema voy a utilizar. Suma todo. Paso número 1. ¿Qué tengo que hacer? A ver, alguien que se acuerde. Enumerar. Enumerar. Muy bien, Mike. Voy a enumerar de derecha a izquierda. Voy a empezar con ¿qué número? ¿Con el 1? Con el 0. Con el 0. Del 0 al 3, ahí está. Perfecto. Del 0 al 3 ya me han ayudado. Rapidito vamos a hacer. Porque también hay que ir a desayunar. 3. Ahí está. Eso es lo primero que se hace. Y fundamental, importante. Porque ese va a ser nuestro I, nuestra cantidad de dígitos de la parte entera. Primero, eso se hace. Segundo, voy a desglosar, ¿no?, cada uno de estos números de acuerdo con la posición que ocupa. En este caso, voy a empezar con el 1. Entonces, el número que me va a salir en base 10 va a ser igual a 10. La sumatoria de cada uno de estos desgloses de cada uno de estos números. Voy a empezar con el 1 por ¿cuánto? ¿Por cuánto voy a multiplicar el 1? ¿Cuánto es la base del sistema? 16. 16. 16. Muy bien. 6. Muy bien. Todos los que participan siempre aprenden más porque se están atentos, ¿no? 1 por 16. Siempre. Y me voy a fijar el I, que es la posición que ocupa. Para eso yo he numerado. Por eso le he puesto este número 3 al número 1. Porque la base va a estar elevado a esa potencia, 3. ¿No? Y aquí le voy a poner de subíndice 3, que no es necesario, ¿no? Pero bueno, para que me dé cuenta que es la posición 3, ¿no? Más, porque es sumatoria, ¿no? Este símbolo es sumatoria. Hay que sumar todos estos, lo que cumplan estas condiciones. Siguiente dígito, siguiente número. ¿Cuál es? ¿Qué voy a poner aquí? El 16 al 2. Por 16 elevado al 2. Muy bien, muy bien. Seguimos, el siguiente. ¿Qué número es? 3 por 3. 16. Por 16 elevado Al 1 elevado A la unidad. a la unidad. Muy bien. Y el último, ¿cuál va a ser? Más F F por 16 elevado. por Dice, si le 16 ponemos directo 1. elevado a la C. Ah, eso también, digamos, ¿no? Eso puede ser directo que le pongamos 1. Eso ya con la práctica ustedes lo van a hacer, ¿ya? Puede ser, sí. Puede ser, sí. Pero mientras aprendamos, vamos a ponerle 0. Una vez que ya sepamos biencito, ya para el examen final, cuando ustedes ya estén capos, le ponen directamente 1, ¿ya? Pero mientras, vamos a ponerle el 0. Vamos a resolver entonces estos paréntesis, ¿ya? Vamos a resolver estos paréntesis de aquí. Vamos a resolver. Hay operaciones que hacer. 16 elevado al cubo. Eso quiere decir 16 por 16 por 16. Ojo, no es 16 por 3. Muchos creen que la potencia es 16 por 3. No. Significa multiplicar 3 veces 16. En la calculadora van a hacer eso y les va a salir 4096. ¿Ya? Y ese 4096 van a multiplicar por 1. 4096 por 1 les va a salir 4096. Ese es el resultado de este primer paréntesis. ¿Ya? Más, dice. Ahora aquí van a tener cuidado, porque la A no pueden multiplicar por, bueno, 16 al cuadrado es 256. 16 por 16 es 256. ¿Ya? Entonces, ese 256 tengo que multiplicar por A.
Pero ¿A cuánto vale? 10. 10, correcto. Ahí no entendí. Pero ¿por qué vale 10, Lison? Porque después del 9 viene el A, pues es como el 10. Después viene el B, es 11. Correcto. Así es, Sí. Denis. Vamos a aclarar esa duda de su compañero. En el sistema hexadecimal, dice que existen 16 símbolos permitidos. Esos 16 son en el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, pero no puede haber el 10, ¿no ve? Porque el 10 es una combinación de 1 y 0. Entonces, cuando llegamos al número 9, no puede haber el 10. Entonces, lo que se hace es, en vez de poner 10, un símbolo permitido va a ser A, que equivale a 10, el B, que equivale al 11, el C, que equivale al 12, el D, que equivale al 14, el E, que equivale al 15, y el F, que equivale a 10. Estos símbolos son permitidos en el sistema hexadecimal, ¿no? Que equivalen a otros números. En este caso, el A vale 10, como habíamos dicho, el B vale 11, el C vale 12, el D vale 13, el E vale 14 y el F vale 15. Y por eso, en esta posición donde dice A, voy a convertirlo, voy a poner su valor, que es 10. ¿Para qué? Para poder multiplicar con el 256. 10 por 256 me va a dar 2560. Ese es su valor de esta multiplicación. Bien, voy a pasar con el siguiente paréntesis, que es este, ¿no? Voy a desarrollar. Por favor, sus micrófonos, no sé de quién está encendido. Ya. Listen, una pregunta, Listen. Adelante. Solo en la base de binario se empieza de derecha a izquierda, ¿no? En ¿O todas es en las todas? bases. En todas las bases se empieza de derecha a izquierda. En todas. En todas. Aquí, mira, hemos hecho Todo de lo que es derecha a base izquierda. decimal. Todo lo que es convertir a base decimal, correcto. Vaya. Ya. Eso no me realiza. Ya. Vamos a continuar con el siguiente, ¿no? Es el 16 elevado a la 1, va a ser 16. Voy a multiplicar ese 16 por el 3. Y ese me va a dar como resultado 3 por 6, 48. 48, jóvenes. 48, no 90. 48. Continúo. Más F. ¿Cuánto voy a poner el F para multiplicar? ¿Cuánto vale F? 15. 15 vale el F. 20. Y 16 elevado a la 0, ¿cuánto es? 1, Inge, 1. 1. 15 por 1 va a ser 15. Sí. Lo último que se hace es la sumatoria. Último paso, voy a sumar 4.096 más 2.560 más 48 más 15. Alguien que tenga calculadora y me ayude a sumar, por favor. ¿Cuánto es ese resultado? 6.719. 6.719. Pero sería bueno que ustedes lo calculen en su calculadorita. Aquí está la tabla, ¿no? Sin necesidad de pasar por el número decimal, también yo puedo convertir un número decimal a binario y a octal, ¿no? Aquí está mi tablita, ¿no? Por ejemplo, el número 0 es 000 nomás en todos los sistemas. El número 1 en el decimal, en binario es 001 y en octal es 1 nomás. El 2, por ejemplo, en binario va a ser 10 y en octal va a ser 2 nomás. El 3 va a ser 11 en binario, 3 nomás en octal, y así sucesivamente, ¿no? Me puedo hacer una tablita de equivalencia, ¿ya? ¿A qué número equivale cada uno de los números del sistema decimal, binario, octal, ¿no? Y así yo puedo hacer directamente una tablita a qué número equivale, ¿ya?
Entonces, como tarea, no como práctico, ustedes me van a hacer una tabla, ¿ya? Una tablita de número decimal, número binario, su equivalente, número octal, su equivalente, y una columnita más aquí van a poner el hexadecimal. Entonces, ustedes me van a hacer esta tablita hasta el número 20, ¿ya? Aquí ya está, miren, aquí ya está hasta el 16, hasta el 15 ya está hecho, ¿no? Hasta el F, ¿no? Me van a hacer hasta el número 20. Eso quiere decir que en decimal hasta el 20, en binario hasta el 20, en octal hasta el 20 y en hexadecimal hasta el 20. Esa tablita me van a hacer como tarea, ¿ya? Yo la siguiente clase o cuando tengamos la clase presencial voy a recoger, me van a entregar así en una hojita, ¿ya? Para que con su nombre, una hojita en blanco sin carátula, sin nada. Yo voy a revisar ese ratito y les voy a devolver para que ustedes tengan esa tablita, ¿ya? Y para que vean que soy bueno, en el examen les voy a permitir que utilicen esa tablita, ¿ya? Así que háganlo bien bonito, con cuadritos, bien rayadito, con números bien claritos y bien anotadito. ¿Han entendido la tareita? Sí. Entendido. Sí, Muy dice. bien. Claro que el Perfecto. agua. dicho. Haré. Listo. Con eso se finí, o finish, como dice, ¿no? Finish. Terminamos. Finishing. Thank you very much.